Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida, les damos las gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Hemos tenido unos pendientes que hacer y no hemos tenido nuestro estudio bíblico de las últimas semanas, pero ya estamos aquí de regreso y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Hello, good night, and welcome to everyone tonight for today's Monday Bible study. We had been out for a couple weeks, but we're back, and we hope that this is going to be a blessing for you. So, just going to ask tonight, Pastor Moses, if he could start us off with a prayer. And tonight, our teacher is going to be Pastor Ricardo. Vamos a invitar a nuestro el pastor Moses a que haga la oración antes de iniciar y la persona que va a estar impartiendo el estudio del día de hoy va a ser el pastor Ricardo. Amen. Merciful God, we thank you, Lord, that you're the God that changes not. You're the God of mercy and grace, Lord. We thank you, Lord, that you have not given us a spirit of fear, but of power, love, and of sound mind. Merciful God, as we minister on your word tonight with the message that Pastor Ricardo is going to bring, Lord, let it open our hearts and our mind and our thoughts to you, Lord. Let us concentrate on you, Lord, because you are the author and finisher of our faith, Lord. And you said when a man's way pleases the Lord, even his enemies is at peace with him. And your reward of those that diligently seek you, Lord. Let us always be diligent in our worship time with you, merciful God. We thank you, Lord, for the blessing you have in store for us with this message that Pastor Ricardo is going to bring, Lord. We ask you for receptive hearts and listening ears, and we thanking you in advance in Jesus' name. Amén. Amén. Bueno, a todos buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí en este estudio que vamos a desarrollar en esta noche. Ya habíamos por algunas semanas estado un poquito fuera, pero yo creo en el Señor, que nuestro Dios es un Dios de propósitos y este mensaje pues es con un propósito para todos aquellos que posteriormente van a escuchar este mensaje. Okay, so I welcome everybody to tonight's Bible study. We had been away for a couple of weeks, but I think that God is a God of purpose. So I'm pretty sure that this teaching today is going to be have a big purpose on all the people that are going to be hearing it tonight and the people that are going to hear it later on online. Amén. Yo creo que este tema que hoy Dios ha puesto en mi corazón es un tema que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con todo lo que nos rodea, con todo lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí a través de la enseñanza, a través de nuestra familia, a través de las cosas que nos rodean. Yo creo que este tema es un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que es el tema hablar sobre la autoridad, principios de autoridad. Pero antes de pasar a lo que es el tema, me gustaría solamente dar la introducción de algunos conceptos que vamos a ver en esta noche. Lo que es el significado de la autoridad. Dos conceptos que necesitamos clarificar sobre el poder y la autoridad, lo que es el principio de la autoridad y cómo funciona el principio de autoridad. Todo eso lo vamos a ver en esta noche. So tonight's message, tonight's Bible study, I think it's something that is very helpful for our day by day. It's very helpful for all the stuff that we do daily. It's something that it's very useful in our surroundings and what we do on our daily life, basically. So I think it's just a very good thing that we're going to be speaking about today, and we're going to be speaking about what it is, authority, and the principles of authority. So we're going to be seeing a couple of concepts here that I want to introduce to you. We're going to be speaking about power and authority, and then also the principles of authority and how we can start using them in our daily life. Amén. Bueno, primeramente vamos a ver el significado de autoridad. Hay un significado que es a través del diccionario de la Real Academia Española, y luego vamos a ver lo que viene siendo el significado de autoridad respecto a la Escritura. El diccionario dice que la autoridad se define
El término de autoridad nos referimos al ejercicio legítimo del mando, esto es al poder que se le otorga de manera conservada y normada a quien posee las competencias necesarias para el liderazgo o la toma de decisiones. Esto es lo que dice el diccionario. So we're going to be seeing two different concepts of authority today, and there's one that's the dictionary definition of authority, and the one that says in dictionary would be that it is the power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience. That would be what the dictionary says about authority. Ahora vamos a ver qué es lo que es el significado de autoridad respecto a la escritura. Y realmente a mí me costó aprender al principio cuando yo empecé a indagar un poco más sobre la autoridad, y me costó entender un poquito y clarificar un poquito este concepto de la autoridad. Pero bueno, la Biblia enseña dos conceptos que son que van casi de la mano en lo que viene siendo poder y autoridad. En el griego, la palabra exousia es la autoridad que viene delegada de parte de Dios. Y cuando nosotros escuchamos poder, la palabra griega que se usa aquí es dunamis, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 1:8, dice, cuando le dice Pedro, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la palabra definida en la Escritura. So when I started looking into the Bible to see what the scripture said about authority, to trying to get a definition of authority in the Bible, it was kind of difficult for me to kind of get around the whole definition or the meaning of it. But I did see that when Bible speaks about authority, it has two different words to it, and the first one that's from Greek that it uses exousia, that is kind of authority that comes from God. And there's also a second definition that they use that would be power. This is the word that they use here would be dunamis. And when in the Bible it talks about Peter receiving a power, this is the kind of definition, the word dunamis that is been used in that sentence. Hay algo que también tenemos que tener muy claro, también a través de la Escritura, porque a veces escuchamos la palabra autoridad y autoritarismo. Es algo totalmente opuesto a lo que es la autoridad de Dios. Entonces el concepto de autoridad muchas veces lo tenemos solamente para nosotros mandar o ejercer realmente lo que se nos ha delegado. Ahorita vamos a ver más adelante ese principio. Y también tenemos que entender algo, que este principio de autoridad que se le dio al hombre, de alguna manera también fue distorsionado en el Edén, cuando la serpiente de alguna manera usó la misma escritura para que se torciera y de alguna manera el hombre no cumpliera con el propósito delegado de parte de Dios. So we have to be very careful when we use this word of authority. There's these concepts that can be very similar, but it's not something that we have to conceive between these two. And it's because the principle of authority was sorted from the beginning of times, from when the devil that came in as a snake into Eden. He sorted the principle of authority because he used the same scripture, the same word of God, to kind of distort this meaning from the beginning of time. Ok, entonces ahora veremos cómo funciona el concepto de autoridad. Número uno, hay una autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente
a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. So now we have to kind of understand how the concept of authority works. And the first thing is that we have to know that there is a direct authority that God gives us. So God gives us directly to us that we have this principle of authority. Número 2, Dios nos da una autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Entonces, ahora acabamos de ver un concepto muy claro y necesitamos nosotros ir armando este rompecabezas, porque la autoridad directa pues es algo que recibimos de parte de Dios a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, es algo que Dios nos manda hacer directamente. Entonces, la autoridad delegada es cuando esto Dios elige a determinadas personas. Vamos a poner un pequeño ejemplo aquí en este caso. En el caso de los pastores, Dios ha puesto pastores dentro de la congregación para que ejerzan autoridad y para que de alguna manera nos representan en esa autoridad y podamos nosotros ejercer ese concepto de autoridad. And the second concept of authority is that we have a delegated authority. This means that God selects certain amount of people to represent him. So we have the first concept, that's that direct authority that God gives to all of us, but also this second one that we are delegated authority. So if we want to put it in some way, we could speak about pastors. So God selected a certain amount of people to become pastors and then use their authority in a church. That way they can represent God in some sort of way in the church. That's how they got delegated this authority. Ahora, en este segundo principio que acabamos de hablar, acabamos de escuchar que la autoridad delegada esto significa que Dios elige a determinadas personas. Ahora, yo quiero que ustedes de alguna manera entiendan quiénes somos nosotros. ¿Quiénes dice la Biblia que somos nosotros? La Escritura dice que somos un real sacerdocio, somos un linaje escogido, somos una nación santa, y la Escritura también dice que somos embajadores, o sea, somos representantes de Dios. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y la Escritura también dice que somos hijos de Dios. So now that we see the second principle that we spoke about, that we see that there's this delegated authority. We saw that God selects certain amount of people to have this delegated authority, but we also have to know who we are. And the Bible speaks about us being a holy nation, being ambassadors of him here in earth. So we represent God in earth, and we're also named children of God. Amén. Entonces, si Dios nos delegó una responsabilidad, ahora vamos a ver un concepto que fue delegado a nosotros dentro de la familia. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios. So if we have an authority that was delegated to us, we have to understand now this authority that comes in hand in the family. So we see that God delegated the man to be the head of his household. Entonces, la Escritura dice que la esposa debe estar sujeta a su esposo. Y dice ahí también que los hijos también deben estar sujetos a sus padres. Y ahí lo dice la Escritura en Efesios 5:22, cuando dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y también dice Colosenses capítulo 3:20, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. So that now that we see this,
just as Ephesians chapter 5 says that the wives have to submit themselves to their husbands as to the Lord. It also says that children have to be submitted to their parents and to the either to their mother and father, as here Ephesians 5 says. So we have to be submitted, and that's something that God speaks about in the Bible. Ahora veremos a través de la escritura que dice respecto a nuestras autoridades. O sea, ya estamos viendo un principio de amor, pero antes quiero aclarar una cosa. Cuando hablamos sobre nuestra autoridad como padres, tenemos que entender una cosa. Si a nosotros se nos ha delegado una autoridad, nosotros como padres y como esposos debemos aplicar un principio de amor cuando ejercemos autoridad. Y también lo dice ahí en Efesios 5:22, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice Efesios 6:4, dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. So we have to understand this thing that when we use our authority as parents, as husbands, we have to have this principle of love when using our authority. Even Ephesians chapter 5 verse 25, it says, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. And also in Ephesians chapter 6, ¿cuál era el versículo, pa? En Efesios 6. Efesios 6:4. And in Ephesians chapter 6, verse 4, it says, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up into the nurture and admonition of the Lord. So it says we have to be using a principle of love while using our authority as a parent or as a husband. Perfecto. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. También Dios nos dio autoridades terrenales. Este es un principio que Dios estableció dado a que el pecado se desarrolló sobre todo el mundo, y también de alguna manera Dios trata de cuidar realmente que esto no se salga de control. Entonces, esta parte de autoridad también, tanto para cristianos y también para las personas que no tienen a Cristo, tienen que de alguna manera ejercer y cuidar esta autoridad. Y lo vemos en Romanos capítulo 13, y lo voy a leer. Dice: sométase toda persona a las autoridades. Dice todas las personas, todas. Sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. So there's we're gonna hop into the second authority that we see, and then we have to see that God also gave us authorities here in earth, because from the beginning of time, when everything happened with Adam and Eve, and then there was this evil that come onto earth, God put authorities for everyone, so nothing would go out of control. So he wants to have these authorities that not only for Christians, but for everyone on earth. So some stuff can stay in control, and we can see this also in Romans chapter 13, that says, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. So we see here that God also puts authorities here on earth for all of us.
Ok, entonces aquí también vamos a aplicar otro principio que dejó el Señor de autoridad, que está también en las personas a las que nosotros servimos, que está en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 1, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina, y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor cuando son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. So now we have to see this other principle of authority that God left to us, that is the authority for the people that we serve. And this we can see in First Timothy chapter 6, it'll be verses 1 and 2. It says, let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. Ahora, unos consejos que la Escritura nos habla sobre las personas a las que nosotros servimos. Lo dice en Efesios capítulo 5, vamos a ir ahí del verso 21 en adelante, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta es una recomendación del apóstol Pablo a la iglesia en Efesios. Le dice ahí, y luego dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza, lo que hablábamos al principio, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Y lo dice ahí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Okay, so there are some tips that God leaves us here for us, that we want to use our authority. And we can see, we're going to go back to Ephesians chapter 5, verse 21 to 27. It says, submitting yourselves one to another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself to it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself as glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Amén. Ahora, hemos, a través de algunos conceptos que ya hemos enseñado, yo creo que se ha clarificado un poco más lo que significa los principios de autoridad y cómo se van ejerciendo, pero también tenemos que ver lo que Cristo, a través de su escritura, nos enseña sobre estos principios de autoridad. Y me llama mucho la atención en Mateo capítulo 7, verso 28 al 29, cuando Jesús dice ahí, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, para ponerlos un poquito más en contexto, Jesús aquí acaba de hablar sobre la parábola de los dos cimientos. Que cualquiera que oye estas palabras y las hace, dice ahí la escritura, los comparará a un hombre prudente. Ahora, este principio nos enseña realmente
que Jesucristo, a través de lo que Él enseñaba, siempre lo enseñaba con una autoridad. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros realmente separamos realmente esa parte de autoridad de parte de Dios y la quitamos de la escritura y lo queremos ejercer como nosotros queremos, entonces ahí es donde perdemos nuestra autoridad. So now that we've seen these different concepts, these different points in the Bible, these different things, we could understand a little bit more about the principles of authority. But now we have to see how God used his authority throughout the Bible. What was the concept of authority for God or for Jesus? And we can see a great example in Matthew chapter 7, verses 28 and 29, that says, "And it came to pass when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine, for he taught them as one having authority and not as the scribes." And there's this part where in this part of the Bible, God is teaching a parable there. And it says also in verse 24, it says, "Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man." These were words of Jesus in that moment. So we always put aside Jesus or God's authority in the Bible, not really taking care of it, or we also we overlook that Jesus always taught with an authority on each in each lesson that he gave out, in each parable that he spoke about. And then we don't use these principles that he used, and that's when we as humans lose our authority, when we want to do the stuff however we want to do it. Amén. Entonces hemos visto a través de este estudio algunos conceptos, pero ahora tenemos que entender cómo vamos a aplicar nosotros estos principios de autoridad que están en la Escritura y cómo nosotros realmente nos volvemos partícipes de este principio de autoridad que Dios nos dejó delegado en la Escritura. Yo hace un momento les comentaba lo que nosotros somos en Cristo, pero muchas de las veces nosotros no comprendemos como hijos de Dios que tenemos esa autoridad de parte de Dios. Y Mateo capítulo 10, verso 1 dice, entonces llamando a sus discípulos, dice ahí, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Okay, so now that we've seen all these principles, all these concepts, these examples, how do we apply these principles in our life? How do we apply these principles of authority? How can I be participate in this? So we see here in the Bible, in Matthew chapter 10, verse 1, it says, "And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them the power against unclean spirits to cast them out." And here he is using the word power. It's the one that we use in the beginning. That's the word of authority he gave to them. Ahora, hermano, esto es lo poderoso que la Escritura nos enseña, hermanos. Realmente, cuando nosotros entendemos realmente que Cristo nos delegó ese poder directamente y esa autoridad a través de su Escritura, entendemos, hermano, que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. And this right here is the powerful lesson that we see, that when we understand that this power, this authority that we have was directly given to us by God, we understand the big things that we have to do, this big responsibility that we have in our hands.
with this authority that God gave us. Ahora, antes de partir, el Señor dejó una gran comisión. Yo quiero que a través de este pasaje de la Escritura, hermanos, entendamos realmente a qué el Señor nos ha llamado y la gran responsabilidad que nosotros tenemos cuando a través de la Escritura entendamos este principio de autoridad, hermano. Porque usted y yo tenemos una gran responsabilidad delante del Señor que nos ha delegado a través de la Escritura. Lo vimos al principio de este tema, lo que significa realmente la autoridad delegada y la autoridad que el Señor nos dio. Entonces, Mateo 28:18 dice ahí, hermanos, y esto es algo poderoso, porque dice toda autoridad, y esto dice Cristo, toda autoridad me es dada en el cielo. O sea, la autoridad que es dada en el cielo y en la tierra. Dice, ahora yo le pregunto a usted, ¿a quién pasó esta autoridad? Okay, so God, before leaving, He left us this great commission. He gave us this huge responsibility in our lives that we have to know how to use. We have to teach ourselves how to use these principles of authority that God has gave us, because we saw in the beginning, God gave us an authority, but we also were giving a delegated authority that's even greater, that God chose certain people to do. And if we go over to Matthew chapter 28, verse 18, it says, all power is given unto me in heaven and in earth. Ahora, Cristo les menciona a los discípulos en el verso 18, pero les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo les preguntaba a ustedes, ahora, ¿a quién pasó esta autoridad? Esta se la pasó a los discípulos, pero en el verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el siguiente verso, en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. So we saw here in verse 18 that God came, Jesus came and told his disciples, all power, here using the word power, that's also authority, is given unto me in heaven and in earth. That's when I asked, who do you think this power, this authority, who do you think God left it with? See, verse 19, it says, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I am with you always even unto the end of the world. Ahora, hermanos, si tú has entendido este principio de autoridad delegado de parte de Cristo hacia nosotros, porque esto es algo que el Señor nos delegó, hermanos. Por eso cuando Pedro les dijo en el libro de Hechos capítulo 1, dice, y recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ese poder que recibimos es un poder para predicar, es un poder para llevar la palabra, es un poder para enseñar, es un poder que el Señor nos ha delegado y que ha pasado solamente de Cristo hacia los apóstoles y de los apóstoles hacia los gentiles. Entonces fue predicado el Evangelio, y este Evangelio tenemos que llevarlo a toda persona, y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que llevar
ese mensaje que el Señor nos ha dado con autoridad. So once we understand this authority that God delegated to us, that God gave us, because it's an authority that God directly gave us, this power that God gave unto us, we will see that this power, this authority that Bible speaks about in Acts chapter 1, that it was going to be given to us when the Holy Spirit came into us. This is the power of the Word of God. This is the authority of us using the Word of God to go and speak it out and tell everyone around, it says all nations, for us to go out and spread the Word of God. This is the power, this is the authority that God left unto us. Amén. Amén. Ahora yo te quiero preguntar, hermano, y con esto quiero terminar y quiero dar este espacio para que todos opinemos respecto a este tema. ¿Estás cumpliendo con esa autoridad que el Señor te ha delegado, hermano? ¿Estás cumpliendo con ese propósito de predicar el Evangelio? Esa es mi pregunta y con esto dejo abierto este tema para poder compartir. Dios los bendiga. And now, just to finish off and let everybody give their opinion, or people that want to speak about it, just want to ask you this last question. Are you making use of your authority? Are you doing what God left you to do with this great authority? I just wanted to ask this question, and I just open up the space for everyone that wants to give their opinion, or wants to have a question about what we learned tonight. Anybody has something to say? Yes. Very good, Pastor Ricky. Well, I must say this, that once you in Christ, the Bible say, any man being in Christ is a new creature. Behold, all things are passed, behold, all things become new. You're now you're now a son of God. You have that power is given to you. Before you were just a creation. But now when you come into the kingdom and you come into God's marvelous light, you have that authority. Now, because the Bible also said that, for God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and of sound mind. And exactly what Pastor Ricardo said, there is rank in God's kingdom. The God we serve is a God of order. He loves order. Is God, Jesus first? He has to be first in your life. You can't put him second, third, or fourth, or whenever catch as catch can. Oh well, easy come, easy go. No, he has to be the authoritative force in your life. It's Jesus. Your household should be ruled by Jesus. Like, as for me and my household, we will serve the Lord, and it's imperative, especially men are the head of the household. And if you look at a household that is unruly and there's problem in the house, look and you see very carefully, the man is never present. Is never present. That's not the job of a woman. That's not her job, but she has to fill in. There's rank in God's kingdom. God give man that authority. Also, the God said, love your wife as Christ loved the church. She is not a slave to you. She is not to be pressed down. She is your helpmate. You have to love her as Christ loved the church. And that's the authority when you are the head of your household, what is given unto you. So we have to take that and live by those rules. We cannot say, well, one day, well, today I'll act this way and tomorrow, no. It's just a lifestyle. It should be something that is, it's just the way you live. It should not be something you have to, well, think about doing it. Oh, well, no, but it should be normal. It should be second nature to you. I hope you could get all that down right.
Bueno, yo solamente quiero agregar que efectivamente, como estaba comentando el doctor Ricardo, nosotros al ser llamados a ser hijos de Dios, nosotros somos nuevas criaturas, nosotros somos renovados y vienen entonces esos cambios en nuestras vidas. Y claro que Dios nos da esta autoridad en nuestras vidas y pone todo dentro de nosotros para que podamos cumplir con todas las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Y efectivamente, eh, en el reinado de Dios, claro que hay principios que se deben de seguir porque nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. No va todo en desorden. Claro que en primera instancia va Jesús primero y luego después va todo lo demás. Nuestra familia tiene que ir siempre con Jesús delante de nosotros. Y claro que después de ahí la autoridad, lo que sigue, como dice la Biblia, es el hombre. Lamentablemente, si vamos, si vemos en nuestro alrededor, si vemos a las familias que no están en Cristo o alguna familia que tiene muchos problemas o está muy descarrilada, es porque el hombre no es presente, y es que esa tarea no es para la mujer. Claro que la mujer tiene que entrar y llenar ese espacio vacío, pero no es como Dios lo mandó a hacer. Dios nos puso ahí, y también para todos aquellos esposos, dice que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. No significa que tu esposa es tu esclava o que tu esposa la tienes que estar oprimiendo o algo. No, ella es tu ayuda idónea, ella es la que tiene que estar a tu lado, y tú con esta autoridad que Dios te ha dejado, es lo que tienes que estar haciendo. Tienes que estar cumpliendo tu parte, tienes que estar haciendo uso de esta autoridad correctamente, como el pastor Ricardo lo había estado llamando a decir. Tienes que estar usando tu autoridad, pero también estar usando hacerlo con el principio de amor, como lo habíamos estado viendo. Amén. Perfecto. Entonces yo creo que hemos hablado, los hombres, de alguna manera, pero pues aquí también tenemos mujeres también que nos pueden dar una opinión respecto a este principio de autoridad. Amén, hermanas. Alma, hermana Débora. Le damos gracias a Dios por la palabra de hoy, edificando siempre nuestras vidas y, y gracias, pastor, por la palabra. Este, a ponerla por obra, no me queda más que ponerla por obra. I just want to Amén. thank God tonight for His word that's come into our lives, that is always lifting us up, always helping us grow in His word. And there's nothing much to say. I just want to say that I have to make use of this word that I learned today, and that's it. Just make use of what I've learned today. Amén. Amén. Bueno, creo que al parecer no hay más que quiera participar. Igual nada más terminar esta reunión con una oración, pastor. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Y bueno, esperamos la próxima semana también con gozo, regocijo la palabra de Dios que va a ser traída a nosotros la próxima semana. Vamos ahora y vamos a ser despedidos en esta noche. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tus principios están establecidos desde el principio de la fundación del mundo. Tú los dejaste así establecidos para que siguiéramos realmente esta verdad, Señor, que has dejado a través de la palabra. Gracias por eso, Señor. Gracias también, Señor, porque podemos servir a nuestros jefes, a nuestros patrones, como servirte a ti, Señor. También gracias, Señor, porque las autoridades, Señor, nos recuerdan siempre, Señor, que no podemos salirnos, Señor, de ese pequeño cerco, Señor, que tú dejaste para que esto no se saliera de orden, Señor. Así que gracias por todo en esta noche, por cada uno de los asistentes y de aquellos que van a
recibir esta palabra posteriormente. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen.